Para acabar con el tema de las fuentes de alimentación y las pilas, aquí tenemos dos pilas de 3 voltios que podemos hacer anotaciones en el clic izquierdo indicando información que nos interese. Estas dos pilas, al estar en serie, podemos ver que sus voltajes se suman, en total 6 voltios. Y cada una de ellas, como indica su nombre, van a tener 3 voltios. ¿Por qué tenemos distinta polaridad, distinto signo en cada una de las medidas? Porque depende de cuál es la referencia de la medida. No es lo mismo medir respecto al borne negativo, que significa que el positivo tiene 3 voltios positivos, es decir, el multímetro coge como referencia su borne negativo, que coger como referencia el borne positivo, que respecto al borne positivo vamos a tener menos 3 voltios. Es decir, el voltaje solo tiene sentido medirlo entre dos puntos. Es una diferencia de altura, solo tiene sentido medirla entre dos puntos, si no la altura carece de ningún significado. Cuando vemos una medida de voltaje que no es entre dos puntos, sino que solo tiene uno, significa que, bueno, en la mayoría de los casos está cogiendo como referencia a la Tierra. Para borrar esto, vamos a pasar al siguiente paso. Podéis dejarlo a un lado, por ejemplo, o hacer otra práctica, abrir otro proyectito. Podemos eliminar seleccionando con clic izquierdo y haciendo clic en suprimir. Eliminamos todo. En el caso de que nos equivocáramos, podemos hacer control Z. Entonces vuelve todo. Tener como un Ortiz Password de memoria y con control I volvemos hacia atrás. Ahora vamos a montar el siguiente circuito. Para ello cogemos una placa de pruebas, una protoboard, una batería, cuidado con los acentos, y resistencias. Para colocar los cables lo hacemos de la misma forma que lo hacíamos antes. Únicamente que ahora nos van a aparecer muchas opciones para hacerlo en la protoboard. Recordad, las filas de aquí arriba están conectadas entre sí y las columnas lo están, como se señala, en verde. Esto no está conectado con esto. Una vez montado el circuito, hacemos clic izquierdo sobre la resistencia para cambiar el valor. Valor de 2 kiloohmios cada una es suficiente. Podemos ver cómo cambia el código de colores que indica el valor de la resistencia. El siguiente paso es añadir un multímetro con el cual vamos a medir el voltaje que hay en esta resistencia. Como tenemos dos resistencias de 2,5 de 2 kiloohmios puestas en paralelo, la resistencia equivalente es de 1 kiloohmio. Por otro lado, aquí tenemos una resistencia de 1 kiloohmio, por lo tanto, la caída de tensión en la resistencia de 1 kiloohmio y en estas dos resistencias en paralelo es de 4,5 voltios cada una. Podemos comprobar también la resistencia en paralelo de estas dos resistencias. Para ello eliminamos los cables que conectan la fuente de alimentación con estas dos resistencias y lo ponemos en modo ómetro. Podemos ver que las dos resistencias en paralelo tienen 1 kiloohmio. Ahora vamos a medir corriente tanto por la resistencia de 1 kiloohmio como por una de estas dos resistencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? A diferencia de ahora que tenemos una medición en paralelo, igual que la que teníamos con la resistencia anterior, vamos a hacer mediciones en serie, porque es así como se mide la corriente. ¿Cómo las hemos puesto en serie? Hemos puesto este multímetro en serie porque la corriente, cuando circula desde la batería por la resistencia, va a tener que pasar por el multímetro. Eso significa que está en serie. Cuando estaba en paralelo,
significa que circulaba a través de los dos a la vez. Únicamente que el multímetro, al tener alta impedancia, pasa infinitesimal corriente a través de él. Es decir, esto significa en serie. Pasa a través del multímetro, y aquí, que se bifurca la corriente porque está en paralelo, va a tener que pasar a través de este multímetro. De esta forma medimos la corriente que pasa por esta resistencia. En el caso de ponerlo al final, mediríamos la corriente que pasa a través de las dos. Vamos a ver que esta corriente se bifurca por dos caminos que ofrecen la misma resistencia, por lo tanto se bifurca justo la mitad de la corriente que pasa por la resistencia 1 va a pasar por la resistencia 2 y la otra mitad va a pasar por la resistencia 3. Efectivamente, se cumple lo que estábamos comentando. Con esto acabamos el vídeo 2.